Quisiera empezar esta breve contribución con una reflexión de tipo ocurrencia, inofensiva por cierto, al mismo tiempo reveladora de un aspecto y un momento de la cronología cultural de nuestra civilización europea. Más concretamente, siempre me ha parecido que si bien se puede decir que el siglo XV es italiano y que el XVII es francés, el siglo XVI es indiscutible, fundamentalmente castellano, español. Y como prueba de ello se pueden citar una multiplicidad extraordinaria de ejemplos relacionados con todas las áreas de nuestro humanismo, tanto en artes como en ciencias. Y ahora bien, una de las áreas más interesantes de las ciencias humanas, que tuvo un desarrollo extraordinario en el siglo XVI español, es el campo de las matemáticas, y más concretamente el terreno del cálculo mercantil y de la geometría práctica o de la geometría aplicada. El matemático español Julio Rey Pastor, considerado uno de los grandes renovadores de las matemáticas en todo el mundo de habla española, dedica su discurso inaugural del año académico 1912-1913 en la Universidad de Oviedo íntegramente a los matemáticos españoles del siglo XVI. En su discurso distingue entre tres grupos bien determinados de tratadistas: los geómetras, los algebristas y los aritméticos. Y entre los geómetras figuran Juan Alfonso de Molina Cano, Descubrimientos geométricos, Amberes, 1598, y Jaime Juan Falco, de Cuadratura Círculi, Valencia, 1587, Geometría y Comentaria, del que no se sabe si llegó a imprimirse. La categoría de los algebristas comprende a Marc Aurel, de origen alemán, autor del famoso libro primero de aritmética algebraica, Valencia 1552, en el que introduce en España la nueva álgebra o regla de la cosa, a Juan Pérez de Moya, sacerdote, profesor de matemáticas, que publicó en 1558 un tratado de álgebra titulado Compendio de la regla de la cosa o Arte Mayor, Burgos 1558, y a Rocha, Antich Rocha, médico y filósofo girundense, autor de una aritmética, por Antich Rocha, médico y filósofo girundense, autor de una aritmética compuesta por Antich Rocha y de varios autores recopilada, provechosa para todos los estados o gentes, Barcelona 1564. Y por fin a Pedro Núñez, matemático portugués, astrónomo y geógrafo, autor de un libro de álgebra en aritmética y geometría, Amberes, 1567. Y por fin, los aritméticos. Juan Martínez Siliceo, cardenal arzobispo de Toledo, con el Ars Aritmética, París, 1514, y el libro de aritmética práctica, París, 1513. Pedro Sánchez Ciruelo, profesor de la Sorbona en París, autor del Cursus Quatuor Mathematicarum, Alcalá 1526, y Álvaro Tomás, portugués también, físico antes que matemático, autor del Liber de Triplici Motu, París también 1509. Un detalle interesante es el hecho de que los tres matemáticos de la península, los tres ibéricos, entre comillas, pasaron todos una temporada de formación y o de enseñanza en París, donde entraron en contacto con representantes de la llamada École de Paris, con referencia histórica a Nicole Oresme, ¿no?, y precursora lejana de la que ahora se llama École Mathématique Française. El más famoso, además el único que coincide cronológicamente con ellos, es Oronce Finet, profesor de matemáticas en el Collège Royal de la Rue Saint-Jacques y, autor también de un libro de matemáticas aritméticas. Henri de Molenteuil, de la Ramée, dit Ramu,
y Molanteuil, precisamente, son algo posteriores a los hispanos citados. Sin embargo, la presencia española en París podría hacer pensar que el cuarto aritmético español de finales del XV y primera mitad del XVI, que es el que es objeto de la presente contribución, ¿no?, pudiera haber pasado también por la capital de Francia, o por lo menos por León de Francia, famoso por su feria anual, Lyon, donde trabajó y murió otro importante matemático francés, Nicolas Chuquet, autor del innovador Tripartite en la science des nombres, un libro que se quedó sin publicar durante la vida del autor, pero que encontramos en parte en l'Arithmétique de su discípulo Étienne de la Roche, impreso en Lyon también en 1520. Tampoco se debe olvidar que Ortega, no Juan Ortega, porque se trata de Juan de Ortega, publicó la primera edición de su manual en 1512 en Lyon, en León de Francia. En efecto, sobre el cuarto aritmético, citado por Rey Pastor, tenemos poquísimos datos personales concretos. Se trata de Fray Juan de Ortega, y el mismo Rey Pastor confiesa, ni como palentino, ni como dominico, hemos logrado datos nuevos, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Sabemos que nació en Palencia hacia 1480 y que murió tal vez en Italia, ¿no?, bueno, como más tarde en 1568. Ingresó en la Orden de Predicadores y estuvo asignado a la provincia de Aragón, que es importante. Enseñó matemáticas comerciales en España, en Aragón, e Italia, Roma, privada y públicamente. No olvidemos que uno de los estimables privilegios otorgados por la Santa Sede a Santo Domingo y a su orden es, sin duda alguna, el derecho de enseñar. En relación con su vocación religiosa, tal vez puede ser interesante citar lo que Juan de Ortega nos confirma en el prólogo de su aritmética. Y entre las cosas que Dios nos comunicó fue su sabiduría para que nosotros lo viésemos comunicar unos con otros. De dónde vino que nuestra Madre, la Santa Iglesia, regida por el Espíritu Santo, entre las cosas maravillosas que nos enseña, es que entre las obras de misericordia pone por una muy principal el enseñar al que no sabe. Y movido con el celo que Dios es testigo, y porque no pasasen tantos fraudes como pasan por el mundo acerca de las cuentas, pues que yo recibí este don de Dios, determiné con todas mis fuerzas de trabajar, de atajar este camino errado, por Dios tanto se ofende como es con los fraudes hechos a los que poco saben. Es un texto muy diferente, por ejemplo, del de Jean Certain en su Cadran aux Marchands de 1485, guide, enseignement et déclaration à tout marchand de bien savoir compter pour justement prendre et donner en vendant et achetant a chacun selon son loyal droit. Para Juan de Ortega, el punto de partida de todo son tutte le cose que nuestro Signore creó. Algunos piensan que la falta de datos y alguna que otra confusión podría explicarse por el problema de la homonimia de los múltiples Juan de Ortega que tenían este mismo nombre en la época. El sacristán mayor de Isabel la Católica, claro, algo anterior, ¿no?, un alférez del ejército de Flandes, un obispo de Ciudad Rodrigo y Calahorra, un Jerónimo que llegó a ser obispo de Chiapas, un gobernador de la provincia de Paraguay, un catedrático de filosofía natural en la Universidad de Salamanca, Juan de Ortega, ¿no?, autor de libros de física y uno de los posibles autores del Lazarillo de Tormes, ¿no? De todos modos, Juan de Ortega es conocido sobre todo por la publicación en 1512 en León de Francia, ¿no?, de un libro titulado Síguese una composición de la arte de la aritmética y juntamente de geometría, fecha y ordenada por Fray Juan de Ortega de la Orden de Santo Domingo, de los Predicadores. En realidad, el dominico de Palencia representa un tipo de aritmética que constituye una importante novedad, tanto en España como en Francia, y los testimonios son muchos. En Juan de Ortega quizás sea el matemático español más distinguido del siglo XVI, Usunariz, 2011. El español Ortega, como uno
de estos insignes matemáticos que inician ya en el siglo XV el gran movimiento de los siglos venideros, Echegaray, 1866 y muchos testimonios más. Más concretamente, se trata de un manual de aritmética mercantil, ¿no? Ahora, la medievalista Betsabé Cauneo del Potro, en un artículo titulado Un manual de aritmética mercantil de Mosén Juan de Andrés, distingue entre los manuales de mercadería y los de aritmética práctica. Los primeros de uso estrictamente comercial, los segundos más bien como textos escolares. No, es una referencia interesante. El concepto se difundió desde Italia, país que se convierte desde el siglo XIII en el centro absoluto del comercio internacional, con Florencia, Génova y Siena principalmente. Ahora bien, la intensa actividad comercial necesitaba de gente que supiera contar correcta y eficazmente. De ahí la doble aparición de numerosas escuelas de cálculo y de preceptores privados, profesores de cálculo también llamados abacistas o maestros de ábaco, con referencia a Leonardo Pisano di Fibonacci, autor de un libro famoso titulado Liber Abaci, en el que encontramos una aritmética elemental aplicada al comercio y una geometría práctica. Otro italiano famoso, profesor de matemáticas, Luca Pacioli, fraile franciscano, algo anterior, casi contemporáneo de Juan de Ortega, en su obra Summa de aritmética, geometría, proporzione et proprietà, un resumen de todo el saber matemático de la época, también trata de las necesidades prácticas de comerciantes, técnicos y artistas, como discípulo que fue de Piero de la Francesca. Juan de Ortega podría haber sido uno de ellos, entre otras porque practicó, al igual que ellos, la doble tarea de enseñar y de escribir manuales. De todos modos, el desarrollo de la aritmética no fue exclusivamente italiana. También en España, lengua catalana, Aragón incluidos, aparecieron numerosos manuales de aritmética. Cauneo del Potro, ¿no?, la aritmética mercantil castellana y su contribución a la historia del comercio medieval, insiste, se sumaron a una amplia producción fundamentalmente italiana, aunque no exclusiva de este país, que discurría incrementándose por la gran vía de comunicación que fue el Mediterráneo y que cada día vamos conociendo mejor. En relación directa con Juan de Ortega, no se debe olvidar a otro matemático español, sacerdote zaragozano, Juan de Andrés, antes de 1515, mitad siglo XVI, autor de un sumario breve de la práctica de la aritmética destinado a la formación del maestro de cuenta o contable. Valencia, 1515. Según Víctor Navarro Brotons, su estructura es muy similar a la obra de Juan de Ortega. Bueno, todos los males de la época y más adelante todavía tenían la misma estructuración hasta los manuales del siglo XVIII, XIX, ¿no? Si bien Andrés dice que se ha basado en Luca Pacioli, del cual tratado yo he sacado y compilado la mayor parte de este libro. La obra de Ortega, 1512, logró una amplia difusión y gozó de varias reediciones. Concretamente podemos citar las de Sevilla, 1534, 37, 42, 52, Granada, 63 y Cambrai, 1612. Pero es una referencia bibliográfica que figura en Rey Pastor, que no he podido comprobar, que no he visto nunca el libro de 1600, los otros sí. La edición es de 1537, ahora nuevamente corregido y enmendado, 1542, ahora nuevamente corregido y enmendado, 1552, ahora de nuevo enmendado por Gonzalo Busto, y 1563, ahora de nuevo enmendado con mucha diligencia por Juan Lagarto y antes por Gonzalo Busto, de muchos errores que había en algunas impresiones pasadas, precisamente porque contienen las 12 aproximaciones dadas por Juan de Ortega en su aritmética sutilísima, que satisfacen la ecuación de Pell, ¿no? Por ello, Francisco Aragón, un autor de
de un estudio interesante sobre el tema, ¿no? Las ediciones son interesantes, más interesantes son a partir de 1534. En un artículo interesantísimo titulado Fray Juan de Ortega's Approximations 500 Years Later, los autores concretan. El 30 de diciembre de 1512, Fray Juan de Ortega publicó en Lyon la primera edición de su aritmética. En el último capítulo, Reglas de Geometría, aparecen aproximaciones por defecto de 14 raíces cuadradas. En las ediciones de Sevilla de 1534, 37, 42, se sustituyen estos valores por aproximaciones por exceso. 12 de ellas son óptimas, que verifican la ecuación de pelo de Pell-Fermat, y hasta la fecha se desconoce cómo fueron obtenidas. De modo que el problema de las ediciones se sitúa fuera de la cronología de nuestro propósito, ¿no? Traducción de un texto de 1512 en 1515. Pero bueno, vamos a concluir, ¿no? Es que el tema principal de nuestra contribución, ¿no?, consiste en intentar definir la naturaleza traductológica de la textualidad italiana de Ortega, teniendo en cuenta una serie de criterios ad extra y ad intra, ¿no? Más concretamente, articular una reflexión en torno a la pregunta de saber si se podría tratar, sí o no, de un caso de autotraducción o de autotradaptación. Y hay varios elementos que parecen confirmarlo, ¿no? Hay varios elementos ad intra, es decir, que en la paratextualidad, la macrotextualidad, y ad extra, perdón, en macrotextualidad y contextualidad, pero también paratextualidad, y también ad intra, digamos, el mismo texto, ¿no? Es decir, efectivamente la idea es que como hay pasajes que son idénticos, hay otros que son muy diferentes, ¿no? Pues tenemos un problema, ¿no? Pero quisiera concluir, ¿no? Porque, bien, todo esto figura en las actas, ¿no? En conclusión, la palabra clave del debate sobre la autotraducción, aquí por ejemplo me refiero a Pilar Blanco, podemos ver cómo en toda la obra el autor se enfrenta con los mismos problemas que cualquier traductor y lo resuelve como autor, no como traductor, es decir, disponiendo del texto a discreción, disponiendo del texto a discreción, ¿no? O también María Recuenco Peñalver, ese derecho a todo del que goza un autotraductor. Esta es la palabra clave, ¿no? Bien, esto se puede discutir, claro, pero bueno. Bueno, la palabra clave es la libertad, autonomía, más o menos total o absoluta, ¿no?, del traductor eventual con respecto a un texto del que él mismo es el propio autor, ¿no? Es decir, la ambigüedad del texto original, de un texto final, de carácter redaccional, que se convierte de un momento a otro en texto original, traducción, sin que a primera vista se cumplan todos los requisitos de un texto original tradicional, y entre otras la propiedad exclusiva del autor ante el traductor simplemente porque los dos actores coinciden y confluyen en una misma persona, eliminándose, y me refiero otra vez a Pilar Blanco, presente, ¿no? Eliminándose así la dualidad fundamental que existe en el texto traductivo. De ahí que al lado de otros criterios, ¿no?, por ejemplo, lectura, comprensión del texto original por el traductor, autor-traductor, el método más adecuado para comprobar la existencia de una doble autoría textual, es decir, la doble originalidad de un texto, es el nivel de manipulación. Palabra manipulación, que no es palabra negativa, no es un término técnico que se utiliza en la escuela, de la famosa escuela de la manipulación de José Lambert y otros colegas de la vaina, ¿no? Bien, el nivel de manipulación no son el sentido según el que cada traducción al fin y al cabo es una manipulación, ¿no?, impuesta por las lenguas, por ejemplo, sino sobre todo en el aspecto más general de toma de iniciativas más globales por parte del autotraductor. Y terminamos, ¿no? Un factor importante en nuestro caso es la importancia de la alternancia de identidad con intervención visible. Al lado de casos evidentes de identidad traductora, ¿no?, y es que tengo ejemplos que figuran en la publicación, ¿no?, abundan los episodios de manipulación, autonomía redaccional, reveladores de un tipo de autoría diferente, ¿no?
hasta tal punto que, teniendo en cuenta los casos analizados en el cuerpo de la presente contribución, podríamos hablar fundamentalmente de un proyecto nuevo, ¿no? Un proyecto de matemática mercantil se convierte, por decisión del autotraductor, en un nuevo proyecto, ¿no?, de arte mercantil, digamos aritmética, es decir, un tratado, pasar de un tratado de carácter matemático a un tratado de carácter puramente comercial, ¿no? Es que la distinción de Bexabé, de Caunedo, me parece interesante en este aspecto. Además, se encuentra en el texto, ¿no?, regole di compagnie, così per integro come per rotto, le quali appartengono all'arte mercantile. Temperato quello che bisogna all'arte mercantile, quegli esempi che sono necessari all'arte, etcétera, etcétera. Sí. Un proyecto tan nuevo que el lector crítico podría pensar que Juan de Ortega redactara su manual italiano de memoria, a lo más a partir de hojas sueltas, manuscritas de curso, algo así, ¿no? Como si de un texto nuevo, original, como si un nuevo texto original se tratara. Terminar simplemente diciendo que la versión italiana es la mitad de páginas de la versión española, del texto español. Bien, bueno, gracias por su atención, ¿no?